En la historia de la humanidad, pocos nombres evocan tanto horror como el de Elizabeth Báthory. Una noble húngara que pasó a la historia no por su riqueza, sino por las sangrientas leyendas que la rodean. Dicen que torturó a cientos de jóvenes, y que incluso se bañaba en su sangre para mantener su juventud. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Fue realmente una asesina en serie o la víctima de una conspiración política? Elizabeth Báthory nació en 1560, en el seno de una de las familias más poderosas de Hungría. Desde joven, mostró una inteligencia excepcional, pero también un carácter oscuro. A los 15 años, se casó con Ferenc Nadasdy, un destacado general militar, y juntos residieron en el castillo de Achtice, un lugar que se convertiría en el epicentro de su leyenda. En aquella época, Europa estaba sumida en supersticiones y una lucha constante por el poder. Las historias de brujería y pactos diabólicos no eran extrañas, y Elizabeth pronto se convertiría en el centro de una de las más macabras. La fama de Elizabeth como una mujer cruel comenzó tras la muerte de su esposo en 1604. Según los rumores, empezó a secuestrar a jóvenes campesinas, llevándolas a su castillo con la promesa de trabajo. Una vez allí, eran sometidas a torturas inimaginables. Las historias dicen que utilizaba agujas, hierros candentes y otros instrumentos para infligir dolor. Pero lo más aterrador era el mito que surgió con el tiempo, que Elizabeth se bañaba en la sangre de sus víctimas, creyendo que esto preservaría su juventud. ¿Pero qué pruebas hay de estas atrocidades? Algunos registros mencionan cuerpos enterrados en los terrenos del castillo, pero otros sugieren que estas historias pudieron ser exageraciones, o incluso invenciones. En 1610, Elizabeth fue arrestada tras una investigación encabezada por el rey Matías II. Los testigos, incluidos sus propios sirvientes, declararon en su contra, describiendo en detalle los supuestos horrores que ocurrieron dentro del castillo. Aunque sus sirvientes fueron ejecutados, Elizabeth nunca enfrentó un juicio público. En cambio, fue condenada a ser encerrada en una pequeña habitación dentro de su castillo, donde pasó los últimos 4 años de su vida. Murió en 1614, dejando tras de sí una historia tan oscura como confusa. Con el tiempo, Elizabeth Báthory se convirtió en un símbolo del mal y la crueldad, inspirando libros, películas y videojuegos. Sin embargo, los historiadores modernos debaten la veracidad de las acusaciones. Algunos sugieren que pudo haber sido víctima de una conspiración política, diseñada para quitarle poder y riquezas. Otros creen que las pruebas eran demasiado claras como para ser inventadas. ¿Era Elizabeth Báthory realmente una asesina en serie, o fue una figura atrapada en las intrigas de su tiempo? Lo que es indiscutible es que su nombre seguirá siendo sinónimo de horror y misterio. La historia de la condesa sangrienta sigue fascinando y aterrorizando al mundo. ¿Y tú, qué crees? ¿Fue una villana o una víctima? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias oscuras como esta.